Hoy vamos a empezar con lo que es la lección número 1 de este nuevo libro que vamos a empezar. Continuamos todavía con las lecciones de Paul Washer y ahora toca lo que es estudiando las Sagradas Escrituras. El tema que concierne es sobre la doctrina. Y como podemos ver al inicio de donde nos dice esta definición en la página 9 de la definición de doctrina, vemos ahí rápidamente que dice que a muchos cristianos les intimida el término doctrina y creen que es un tema demasiado difícil y fuera del alcance para el cristiano común y que debería reservarse para el teólogo profesional o el erudito. Pero también nos dice que la doctrina cristiana puede y debería de ser estudiada y comprendida por todos. R.C. Sproul decía que tanto la política como la doctrina siempre termina uno medio, se puede por así decir, o sea, termina el asunto medio controversia, pues, más que no controversia, sino que se pueden hacer álgido el asunto, puede ser algo en lo cual siempre hay discusión, siempre hay debate. También mencionaba que muchas de las veces la doctrina trae división. Y de cierta forma lo es. De cierta forma, cuando llega un punto en donde hay este tipo de controversias y muchas de las veces los hermanos están tan arraigados a pensamientos y doctrinas que no van acorde a las escrituras. Nuestra hermana Valentina hablaba sobre un libro de Miguel Núñez donde él comenta que el proceso de aprendizaje hay unos pasos, por así decir. O sea, a veces que aprendemos, pero también a veces que debemos desaprender y reaprender. Y muchas de las veces esos mismos procesos es bien complicado desaprender lo que ya por mucho tiempo se nos ha enseñado de un modo, pero lamentablemente está equivocado. Y de igual forma sucede con la doctrina. Muchas de las veces por X o Y o por cualquier otro asunto, tenemos doctrinas que no son bíblicas, que están tan arraigadas dentro de nosotros y para desaprenderlas es muy complicado. Muchas de las veces le echamos mucho a la Iglesia Católica con que es que la tradición de ellos y todo esto, pero lamentablemente muchas de las veces nosotros estamos igual o peor que ellos en estas cuestiones de tradiciones. No, es que siempre se ha hecho así. La iglesia X o Y siempre lo ha hecho así y tenemos que hacerlo así. Entonces, todas estas cuestiones es muy difícil desaprenderlas. Y poquito peor, reaprenderlas. Reaprender lo que la escritura dice. Entonces, entendiendo esto, sí, la doctrina es controversial. Pero eso no quita, eso no impide que nosotros aprendamos doctrina. Vamos a entrar y ahorita vamos a ir explicando algunos puntos. El libro nos da una definición de doctrina, pero básicamente solamente habla de didascalía. No habla de la otra parte, que también hay dos frases en el Nuevo Testamento donde nos habla de doctrina. Y la otra frase que utiliza el Nuevo Testamento es didache. Y esto, o esta palabra, significa instrucción, enseñanza o cuerpo de creencias. La palabra didache no solo se refiere al contenido de lo que se enseña, sino también al acto mismo de enseñar con autoridad. En Juan 7, capítulo 7, versículo del 16 al 17, Jesús dice que les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, mi didache no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina
es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la Escritura que perseveraban ¿en la qué? En la doctrina, en la didaché de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También tenemos de hecho un documento que prácticamente lleva este nombre, la didaché, que es la doctrina de los apóstoles. Y esta enseñanza es un documento que se utilizaba en el cristianismo primitivo, según estos comentaristas hablan sobre esto, y de hecho ya lo vimos, lo leímos en una porción. Hay algunas iglesias que cuando empieza el servicio, antes de empezar el servicio, todos proclaman este documento al unísono. Entonces, tenemos también esto. Tenemos la siguiente palabra que es didascalía, y es la que nos habla aquí nuestro libro. Y esta palabra significa lo que se enseña. Igual, enseñanza, doctrina. Y aquí vemos la diferencia, que es la acción de enseñar. Veíamos en la pasada que es la doctrina, dice aquí que la didaché es un cuerpo de creencias, pero cuando vemos aquí en didascalía es la acción de enseñar. Entonces vemos que la palabra didascalía denota la actividad de un maestro. Romanos capítulo 12, versículo del 6 a 7 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña, aquí es la palabra didascalía, en la enseñanza. Primera de Timoteo, versículo 4, versículo 13 dice: en tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la didascalía, en la enseñanza. Entonces, de hecho también en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. Nos habla de esta misma frase. Entonces vemos que esta diferencia de entre didascalía y doctrina. Vemos también que la doctrina designa una enseñanza o una creencia religiosa que una comunidad religiosa participa, sostiene y transmite. En términos más amplios, se representa un principio o un conjunto de principios dentro de una rama del conocimiento o un sistema de creencias. En el contexto cristiano, la doctrina adquiere características particulares que constituyen una presentación sistemática y ordenada de las verdades extraídas de la Biblia. Y esto es importante. La doctrina tiene que ser directamente extraída de la Escritura. Así como nosotros estamos viendo esta confesión de fe, veíamos que la misma confesión de fe decía que la autoridad máxima es la Escritura. Y a partir de la Escritura salen todas estas enseñanzas. Entonces, todo esto tiene que ser extraído de las Escrituras, orientada hacia el crecimiento espiritual de quien cree. En el Nuevo Testamento, los términos griegos didaché y didascalía derivan de la raíz enseñar y pueden referirse tanto al acto de enseñar como al contenido de lo enseñado, siendo la doctrina fundamentalmente la enseñanza de la Escritura expresada en términos teológicos. Entonces, vemos aquí que como nos dice también el libro, que si alguna vez has compartido lo que has aprendido con otros, entonces has enseñado doctrina. Por lo tanto, de una manera u otra,
todo cristiano es un teólogo. Muchos de los que están aquí, de los hermanos que ya llevan tiempo aquí, el pastor José en un tiempo estuvo enseñando este mismo libro de Todos somos teólogos de R.C. Sproul. Y él comenta que en gran medida o en poca medida todos somos teólogos. Aunque usted no se sienta un erudito, usted tiene un conocimiento de Dios. Y aquí es donde va. Hay buenos teólogos y hay malos teólogos. Entonces tenemos que tener cuidado si somos de los buenos o somos de los malos. Por eso es importante la sana doctrina. La doctrina a veces tiene la reputación de ser simplemente un conjunto frío de proposiciones debatidas por eruditos. Por el contrario, cada creyente a diario está lleno de doctrina que marca la diferencia. El simple hecho de decir que creemos en Dios implica un conjunto de suposiciones sobre lo que significa creer, sobre quién es Dios y cómo es. Eso es doctrina. Por lo tanto, el estudio devocional de la palabra no puede existir sin una doctrina sana. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos, porque de igual forma hay libros que contienen enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Hay devocionales que van en contra de la palabra del Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos, de a quién escuchamos y de igual forma de lo que leemos. Hay que cuestionarnos todo. Así como la Escritura dice que, hablando en las cartas de Pablo, que dice que aquellos eran más nobles porque dice que cuando escuchaban a Pablo, dice que ellos iban y revisaban lo que Pablo hablaba. Y de igual forma, así debemos de examinar todo lo que escuchamos a la luz de la Escritura. Que el que está aquí enfrente, independientemente de quién sea, si es una persona muy estimada o no, o sea, hay que, bueno, es cierto lo que dice el hermano, es cierto, y esto es así o no es así, y hay que crearnos ese hábito de escudriñar la Escritura y de compararlo a la Escritura. No estoy hablando de criticar, porque muchas veces, mira, el hermano ya se equivocó, ya dijo esto, o ya dijo el otro. No, estoy hablando de examinar lo que se nos enseña a la luz de las Escrituras. La doctrina es importante. La doctrina resume la palabra de Dios. En primer lugar, la doctrina resume las verdades de la Biblia, sintetizando y condensando su enseñanza. Calvino comunica el papel vital que desempeña la sana doctrina y él dice: ahora bien, para que la verdadera religión brille en nosotros, debemos sostener que debe tener su conocimiento en la doctrina celestial, y que nadie puede obtener ni el más mínimo sabor de la receta y sana doctrina si no es alumno de la Escritura. De ahí que también surja el principio del verdadero entendimiento cuando abrazamos con reverencia lo que Dios le agrada allí como testimonio de sí mismo. Pero no solo la fe perfecta y en todo sentido completa, sino todo conocimiento correcto de Dios nace de la obediencia. Y ciertamente en este aspecto Dios, por su singular providencia, ha tenido en cuenta a los mortales a través de todas las épocas. La doctrina es importante. Es importante tener una vida devocional, que escudriñemos la palabra del Señor, no simplemente que vayamos y cumplamos ese propósito, ¿no? Ya empezó el año y no tengo que leer la Biblia en un año. Hay otros que ya son de a 2 años, ¿no? Creo, si no mal he visto. Entonces, tenemos que tener una vida devocional. La doctrina
garantiza la salud de la iglesia de Dios. Quienes creen en Cristo viven como miembros de su cuerpo, la iglesia. Como parte de esa iglesia nos beneficiamos de la doctrina transmitida de generación en generación por fieles creyentes en declaraciones claras como el conjunto de enseñanzas fieles, como la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo de Heidelberg o la Confesión Bautista de Londres. O sea, vemos aquí que a través de todos estos tiempos hemos tenido diferentes tipos, por así decir, de enseñanzas por personas que han de cierta forma dedicado su vida a estudiar la Escritura. Y vuelvo a lo mismo. Y ahí es donde entramos nosotros para poder nosotros ver si esta doctrina es sana o no es sana. Porque no porque diga aquí confesión bautista de X o Y, Z, ya quiere decir que es bueno, no. Lamentablemente hoy en día tenemos una confesión bautista que dista mucho de lo que es la creencia que teníamos a inicios. De hecho, si comparamos y lo que vemos, hay diferentes, por así decir, tipos de doctrinas. Hay doctrina presbiteriana, hay doctrina reformada, hay doctrina bautista, hay doctrina pentecostal. Hay diferentes tipos de doctrinas y cada una tiene sus distinciones. Pero lamentablemente, dentro del mismo ámbito, ya se ha ido diluyendo este tipo de doctrina. Se ha ido amoldando a lo que es, por así decir, a estos tiempos, por así decir. Porque no, es que ya no puedes utilizar esto porque eso ofende a aquellos. Ya no esto porque... Y es donde vuelvo lo mismo, porque lamentablemente estamos como en los tiempos de la iglesia primitiva, donde había personajes que decían, no, pues es que ese Dios del Antiguo Testamento no me representa a mí. Entonces el Antiguo Testamento no sirve. Y mira, aquí en el Nuevo Testamento, pues Pablo se oye como que es habla muy fuerte, como que tampoco, y empiezan a quitarle. De hecho, existió un personaje y se llamaba Marción. Y él casi desplumó toda la escritura, porque el Dios del Antiguo Testamento decía que él no lo representaba, no era el Dios de él. Y lamentablemente estamos en esa misma situación. Por ejemplo, la doctrina de la expiación reúne numerosos pasajes bíblicos que tratan sobre el perdón divino de los pecados, desde los sacrificios de animales del Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo en la cruz, donde cargó con nuestros pecados y sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Al basarse en las Escrituras, la doctrina tiene la gran responsabilidad de reflejar correctamente las palabras que Dios exhaló a través de los escritores bíblicos, quienes fueron inspirados por su Santo Espíritu. Y así como les hablaba que hay diferentes tipos de doctrinas, hay otro tipo de doctrina que cuando hablamos en esta porción, por así decir, dice, no. Sí, Cristo murió por nosotros, pero es que también tus obras cuentan. Porque si no eres bautizado una segunda vez, por así decir, todavía no eres salvo. Todavía no tienes al Espíritu. Y son cosas que van en contra de la Escritura. Porque están Jesús más otra cosa. Y ya la misma Escritura nos ha dicho que el sacrificio del Señor es suficiente. Entonces vemos que, sin embargo, los cristianos no desarrollan la doctrina simplemente como estudiantes individuales de las Escrituras. E incluso en cada nuevo sermón predicado, el pueblo de Dios siempre crea y recibe estas nuevas aplicaciones, sujetándose primero a la palabra de Dios y también a la luz de las enseñanzas confiables, elaboradas y transmitidas por los miembros del pueblo de Dios que nos han precedido.
La responsabilidad constante de custodiar la doctrina se otorga en las Escrituras a los líderes vivos de la iglesia y específicamente a los líderes de las congregaciones locales. Pablo le dice a Tito que a este hombre que retenga la palabra fiel según la enseñanza para que pueda instruir con sana doctrina. Tito 1:9. Y aquí vemos que le dice que la sana doctrina, que sea saludable. El pastor debe ser capaz tanto de enseñar la sana doctrina como también de reprender a los que la contradicen. Cultivar una doctrina sana implica combatir la doctrina mal sana. Y curiosamente, la gran mayoría de las referencias del Nuevo Testamento a la doctrina enfatizan la protección contra la doctrina errónea y la refutación de la doctrina contraria. La doctrina es salvaguardia contra el error. Nuestro conocimiento de Dios depende de un entendimiento correcto de la doctrina bíblica, y Pedro advirtió contra los falsos maestros que por avaricia se aprovechan de los cristianos inconstantes con palabras fingidas y seducen a las personas inestables con su engaño. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que examinar todo a la luz de la Escritura. No es lo que yo pueda pensar que es lo correcto, no es lo que yo pueda pensar que así es porque parece dar resultados, es lo que dice la Escritura del Señor, es lo que dice Dios en su palabra. La doctrina da fruto en la vida del pueblo de Dios. La sana doctrina cristiana no solo resume la palabra de Dios y garantiza la salud de la iglesia, sino que también da fruto en la vida del pueblo de Dios. La doctrina es sumamente práctica. Y la doctrina determinará nuestra vida. La instrucción de Pablo sobre los requisitos para los ancianos abarca tanto lo que enseñan como su forma de vida. Ambos van de la mano. Yo no puedo decir que tengo una sana doctrina y vivir como un impío, porque estoy contradiciendo la doctrina, a menos de que tenga una doctrina mala. Tito capítulo 1, versículo del 5 al 9 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Las creencias doctrinales firmes son absolutamente esenciales para el desarrollo del pleno carácter cristiano. Cuanto más fieles son las creencias, más confiable y recto será el carácter. Nosotros solamente necesitamos observar las acciones de muchos que rehúsan creer que hay un Dios que le dice a su creación humana cómo vivir. La sana doctrina, lejos de ser un conjunto frío de proposiciones, es en realidad el medio misericordioso de Dios para que su pueblo aprenda, viva y comparta la vida de su evangelio. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros hablamos con la gente y de cierta forma, ¿no? Muchas veces que decimos, no, es que nosotros tenemos la verdad. Muchas de las veces decimos, ¿no? Pero con nuestro testimonio, con nuestros hechos, pues, echamos abajo todo lo que a veces hablamos sobre la Escritura.
Vemos también que la doctrina es la base de nuestro servicio a Dios. Después de 3 años y medio con sus discípulos, Jesús estaba por partir. Su misión estaba casi completa y las verdades de la doctrina habían cambiado la vida de los mensajeros. La comisión fue entregada. Y cuando vamos a Mateo 28, versículo 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor pasó 3 años con aquellas personas, enseñándoles la doctrina de Dios. Y después fueron comisionados. Y más adelante en el libro de Hechos vemos cómo esta doctrina hizo efecto, por así decir, en ellos. Vemos cómo la vida de ellos reflejaba lo que habían aprendido del Señor. Y de esa misma forma, esas enseñanzas, ese conjunto de enseñanzas, debería también nosotros ser reflejada allá afuera. Entonces, la teología, vemos aquí, es el estudio sistemático de Dios, su naturaleza, su relación con el mundo basado en la Biblia. Y de cierta forma, más bien, esta es una diferenciación. ¿Por qué? Porque a veces hablamos también de teología, y la teología vemos que aquí es un conjunto sistemático de Dios, su naturaleza, su relación con el mundo basado en la Biblia, mientras que la doctrina es el conjunto específico de enseñanzas, verdades y principios fundamentales derivados de este estudio. Y como vuelvo a decir, la Iglesia Bautista tiene sus doctrinas, tiene un conjunto de enseñanzas que básicamente es donde viene la teología. Y la teología básicamente, como dice, es la enseñanza de Dios o el conocimiento de Dios. Los presbiterianos tienen su doctrina, un conjunto de enseñanzas, de igual forma que hace una diferenciación. Vamos a poner esto, por ejemplo, en las cuestiones de eclesiología. Ellos tienen un sistema de gobierno que es diferente al bautista. Nosotros somos congregacionales, ellos tienen un presbiterio. Las decisiones las toman solamente los ancianos y los pastores que están ahí. En el sistema bautista es congregacional, los miembros de la iglesia son los que toman las decisiones. Entonces, tenemos distinciones de doctrinas dentro de estos. En todo lo demás, en lo que compete con la Trinidad, con la salvación, es igual. Pero hay diferentes distinciones. En el caso del bautismo, ellos creen en el bautismo de infantes. Nosotros no. Nuestra teología respecto al bautismo es diferente a la de los presbiterianos. Entonces, entendamos que la doctrina básicamente es un conjunto específico de enseñanzas. Y la teología es el estudio sistemático de Dios. Dicho de otro modo, y no sé, no sé si se puede ver aquí este asunto. Bueno, de hecho no sé ni por qué no se quita de aquí. Ok, ya. Vamos a ver si se puede ver. De hecho me iba a traer unos libros y se me olvidaron, para enseñarles más o menos. Decir que nosotros no, de cierta forma, es muy complicado estudiar doctrina, o que eso solamente
con cierto conocimiento. Como veíamos, todas las personas debiéramos de estudiar la doctrina. No sé si me pueda, hermano, ahí atrás de la cámara está el teclado, está una porción de teclado. Sí, ese, por favor. Hay veces que ponemos bastantes excusas en relación a por qué no escudriñamos la palabra del Señor. Y más que nada, como les digo, son, pues por así decir, son pretextos, ¿no? Porque ahorita hay PDFs, hay una cantidad enorme de libros en internet. Tenemos recursos, o sea, ya ahorita no es que vayas a la librería y tengas que aparte, o sea, ahorita ya todo te llega a la casa, pero vas a Amazon y buscas ahí, hay infinidad de libros sobre doctrina, sobre teología. Ya está cuando sale el teclado. Y no, de hecho no se va a alcanzar a ver. Se mira muy pequeño. Y apenas ayer estaba, ¿cómo se dice? ¿Mande? Sí, ya le aumenté, pero de todos modos es lo más que se puede, es lo que se puede percibir. Por ejemplo, se cerró, no me quiere esta cosa. Hay diferentes, hay software, hermanos. Hay cuestiones, por ejemplo, se llama Logos. Es más, de hecho, por ejemplo, usted puede encontrar la biblioteca de los libros que usted va a ir comprando y los puede ir agregando, y son bilingües, ya sea que usted quiera todo en inglés, ya sea que usted quiera todo en español, o ya sea que quiera de ambos, tanto bilingües, o sea, en español como inglés. Recuerdo que una vez, no voy a decir la persona, es un pastor, y no recuerdo, una vez me pidió libros, que si no tenía algunos comentarios, dije sí, y le dije, mire, también yo apenas tenía poco de haber comprado este software, y le dije, hay un software, le dije, que vienen un montón de comentarios, le dije, y está algo caro al principio, le dije, pero hay facilidades, usted lo puede en plazos. Le dije, yo agarré un poquito el más intermedio, le dije, pero pues son en pagos, como quiera, pues es algo en beneficio de uno. Me dijo, no, dijo, es que yo salgo cada viernes con mis amigos, dijo, y como vamos a comer, dijo, pues yo ese dinerito que está ahí, pues yo prefiero mejor invertirlo allá con mis amigos que salgo a comer cada viernes. Y yo dije, o sea, hasta en eso nos duele el codo, o sea, ahí vemos las prioridades que tenemos cada uno. O sea, hay cosas que valen la pena invertir. Entonces, en esta porción, o sea, por ejemplo, al menos aquí, y por alguna razón se volvió otra vez a ver pequeño, no sé si a lo mejor hizo un error esto, se alcanza a ver muy poco. Pero, por ejemplo, esta es la teología bíblica, sistemática y expositiva. Y es lo mismo que viene en nuestro libro. Viene en capítulo 1, bibliología. Capítulo 2, teología. Capítulo 3, cristología. Capítulo 4, neumatología. Y en cada uno de ellos hay una rama sistematizada. ¿Qué es lo que quiere decir? Viene ordenada. La teología, básicamente, es el contenido de la Biblia, pero sistematizado. Cuando vamos nosotros y queremos ver sobre la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, el mismo autor de esta teología agrupa todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí él pone la personalidad del Espíritu Santo y sus características, la escritura presentada
presentan la personalidad del Espíritu, la deidad del Espíritu Santo, ilustraciones del Espíritu en las Escrituras, la obra en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la llenura del Espíritu, semejanza a Cristo y un sinfín. Y usted abre, por ejemplo, digamos, la personalidad del Espíritu y luego viene, es inteligente, goza de sentimientos, goza de voluntad, sus obras, sus atribuciones, y luego usted abre todavía el de las atribuciones y ahí viene todavía, debe de ser obedecido, se le puede mentir, se le puede resistir, se le puede reverenciar, se le puede blasfemar, se le puede entristecer, se le puede ultrajar. Entonces viene sistematizado un estudio sobre cada cosa que tiene que ver con lo que nos habla la Escritura. Entonces, pues no muchos tienen la paciencia para estudiar. Y como les digo, o sea, esto demanda tiempo, demanda disciplina y demanda también solvencia. O sea, en este caso, pues, dedicarle algo. Lamentablemente, muchas de las veces, no somos ni siquiera, no muchas de las veces nos apetece esto. He encontrado algunos hermanos que cuando se está exponiendo alguna carta de la Escritura, cuando ya lleva demasiado tiempo la persona que está exponiendo esta carta, a veces se quejan porque es que ya duró mucho tiempo con la carta X o Y. Entonces, si eso les parece largo, una teología sistemática es más profundo todavía. Entonces, que el Señor nos dé esa hambre por estudiar la palabra. Porque nos hace falta, hermanos. Nos hace falta. Muchas de las veces piensan que los que estamos aquí enfrente es que tenemos una mentalidad, un cerebro tremendo, y no, hermanos. Somos igual que ustedes. Pero hay sacrificios. Lleva tiempo. Muchas veces tengo que negarme a hacer ciertas cosas con mi familia porque estoy ahí. De igual forma el pastor, de igual forma el hermano Nahum, de igual forma cualquier persona que esté comprometida con la palabra del Señor tiene que sacrificar ciertas cosas. Pero eso es lo que menos nos gusta como cristianos. Cualquier persona que haya traído un estudio, hermana Raquel, ¿no le lleva tiempo? ¿No le lleva sacrificio de estar ahí metida leyendo, juntando información? Denota tiempo, y muchas de las veces es lo que menos nosotros queremos entregarle al Señor, tiempo. Y lamentablemente se podría decir que en el área hispana, los hispanos somos los que menos tenemos la cultura de lectura. Si yo les preguntara cuántos libros leyeron el año pasado, no me vayan a contestar, pero creo que muchos estamos bastante cortos en la lectura tan solo de la Escritura, la vaya. Entonces, debemos cultivar un hábito de lectura, hermanos. Y si va a empezar, empiece con libros pequeñitos. Tampoco quiera empezar y agarrarse unos librotes de 500 páginas, ¿no? Empiece con libros pequeños. Y va a ver que cuando termine su primer libro va a decir, qué suave. Y luego agárrete otro pequeñito, léalo. Y cuando termine, pues entonces ya va avanzando algo un poquito más conciso. Pero hágase ese propósito en este año de adquirir un hábito por la lectura, sin descuidar su lectura diaria de la Escritura. Entonces, continuando. Entonces veíamos que la doctrina
es la base de nuestro servicio a Dios. Entonces, entendiendo, hermanos, que si tenemos una buena doctrina, nuestra buena doctrina permea nuestro estilo de vida. Nuestra buena doctrina se ve en la iglesia. Si tenemos una buena doctrina, y no solamente tenerla, sino llevarla a cabo, practicarla, porque de nada me sirve también yo tener ese conocimiento si no lo voy a poner en práctica. De nada me sirve, de nada me serviría ser un erudito en cualquier otra área si no la llevo a la práctica. De hecho, no sé si se supone que lo traía aquí, no sé ni dónde quedó. Se me hace que voy a hablar más adelante. Hubo un periodo de la iglesia donde surgió el Eso. Últimamente voy a tener que empezar a hacer ejercicios de trabalenguas para ver si... y en este periodo surgieron personas muy tremendas intelectualmente, pero lamentablemente fueron personas que solamente, como les dicen, eran ratones de biblioteca. Tenían este conocimiento tan tremendo y que gracias a ellos tenemos ahora las teologías sistemáticas. Pero en ese periodo simplemente eran personas que estaban encajonadas ahí. Una vida práctica que la llevaban afuera no la tenían porque pues estaban ahí, simplemente ellos con ese deseo de solamente adquirir conocimiento. Y si tenemos solamente el conocimiento, hermanos, de igual forma, si no la va a llevar a la práctica, no sirve de nada. Tenemos ahí también en nuestro libro, y creo que ya es en la página 10, y tenía el inciso número 1, dice que teníamos que rellenar esta porción, y nos dice ahí que las creencias que sostienen, practican y enseñan los cristianos y se forman a partir de un estudio sistemático de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, vemos que la definición, por así decir, que nos da este libro, nuestro libro, dice, de la doctrina cristiana es las creencias que sostienen, practican y enseñan los cristianos y se forman a partir de un estudio sistemático de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y tenemos ahí una pregunta, y la pregunta básicamente nos dice también, teniendo como base las verdades que hemos considerado, escribe una definición de doctrina cristiana en tus propias palabras. ¿Qué me pusieron ahí? Yo le puse doctrina son las leyes y estatutos y prácticas de un cristiano que nos enseña, que nos corrige, que nos transforma nuestra mente. Gracias, hermano, muy bien. Yo puse las sagradas escrituras dadas para escudriñar, leer y enseñar, estudiar, para compartir con otros. Muy bien. Y ahí le ponen ahí, para practicarlas también. La doctrina, la gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Sí. Entonces, así como nuestro libro nos dice que son un conjunto, o sea, tengamos en cuenta que es un conjunto de creencias que básicamente surgen de la Escritura. Tienen que venir primariamente de las Escrituras, no del pensamiento de cualquier persona, no del pensamiento de tal autor, sino que tienen que surgir de las Escrituras. Hay diferentes teólogos, hermanos, y puedo nombrar a Lutero, a Calvino, a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona, y podemos concordar en muchas cosas con ellos, pero no todo lo que hablaron concuerda con lo que hablan las Escrituras. Por eso necesitamos nosotros exponer cualquier cosa que leamos a la luz de las Escrituras. Yo no puedo concordar
con todo lo que habla Calvino sobre ciertas doctrinas o ciertas cuestiones teológicas. Yo no puedo concordar con todo lo que habla Lutero sobre ciertas cuestiones doctrinales y teológicas. Pero gracias a ellos tenemos la teología o el estudio de la teología, gracias a ellos, gracias a que ellos invirtieron una gran cantidad de tiempo para ello. Calvino a sus 27 años ya había escrito la institución de la religión cristiana. ¿Alguien de ustedes ha visto los tomos de la institución de la religión cristiana? Son unos pedazotes de libros. ¿O de Tomás de Aquino? ¿Alguien ha visto los volúmenes de Tomás de Aquino? ¿O de Agustín Hipona? Son unos tremendos. Y gracias a ellos tenemos la teología. Gracias a que ellos invirtieron, hermanos, se sumieron. Lutero, no recuerdo en cuánto tiempo tradujo el Nuevo Testamento, porque él tenía en su visión que la gente entendiera en su propio idioma la Escritura. Y él tradujo en alemán el Nuevo Testamento, pero invirtieron tiempo, o sea, ellos veían todo esto. Nuestro libro continúa y nos dice esta parte de la doctrina o estas partes que hacen este conjunto de enseñanzas, y hay algunas que traen un error. Le pedí ahora que anda de moda la inteligencia artificial, le pedí que me hiciera esas imágenes, pero como que si yo estoy malo en las cuestiones de ortografía, esta cosa me dice quítate que ahí te voy. Porque hay unas que le puse una O y luego le decía, oye, le pusiste una O de más, y me decía que ya le corregía, pero pues lo hacía igual. Por ejemplo, ahí dice el estudio, le faltó una E, bueno, le puse una S en vez de una E, el estudio de la Biblia. Y en otro, en teología, le puso doble O, y por más que le dije que le quitara esa O, no, me decía que ya estaba, pero nunca se la quitó. Entonces, dice que los principales temas de la doctrina cristiana, y nos da ahí una lista, y nos dice que la primera es bibliología. Y vemos que la bibliología constituye una rama de la teología sistemática dedicada a examinar el origen, formación, inspiración, autoridad y confiabilidad de las Escrituras como la palabra infalible de Dios. Y vemos que el término designa la ciencia general del libro, el estudio de los textos, considerándolos tanto en sus aspectos materiales, literarios, como en su antigüedad, valor, ya sean analizados individualmente o como colecciones. Cuando hablamos de bibliología, hablamos también de este aspecto de la Biblia. No solamente es este conjunto de libros, voy a decir así, sino que también tienen ¿cómo se puede decir? Son diferentes, y se me fue la frase. Tenemos poesía en la escritura, tenemos, ¿mande? Géneros literarios. Tenía nomás lo de literarios, pero no me encontraba esta otra cuestión. Tenemos diferentes géneros literarios dentro de la escritura. Tenemos poesía, tenemos sabiduría, tenemos historia. Y no todos los libros, por ejemplo, no todos los libros los podemos leer como género histórico o literario, como vaya, sino que tienen diferentes formas de interpretación dependiendo de este género literario. Entonces, todo esto lo aprendemos cuando estamos estudiando de eso. De hecho, la mayoría de las Biblias de estudio, aunque no sean de estudio, cuando usted, no sé, digamos, el libro de Hechos, y le da un pequeño resumen de cuándo se escribió la carta, de qué género es, y le va a decir que es histórico, y le va a decir posiblemente si hay un autor, y le da un pequeño resumen de esa carta. Entonces, todo eso lo encuentra usted cuando estudia este aspecto de la bibliología. Tenemos teología, y es lo mismo que veíamos, que teología
Es la ciencia que busca conocer a Dios mediante los medios que Él ha provisto. Abarca la naturaleza, los atributos de Dios. Y vemos que la teología constituye el estudio ordenado y sistemático de Dios y su relación con la humanidad. Y conforme fue cambiando, fue avanzando el tiempo, esta palabra teología no simplemente se quedó en el estudio de Dios, sino como dice aquí, que constituye el estudio ordenado y sistemático de Dios. Cuando empezó en el siglo, si no mal recuerdo, fue como en el siglo XI, al siglo XIV, empezaron a fundarse las universidades, porque no existían. Y de hecho, cuando empezaron a fundarse estas universidades, las materias fundamentales eran teología. O sea, si yo iba a estudiar derecho, yo tenía teología como rama principal. Si yo iba a estudiar medicina, la rama principal era teología. Y fue en los inicios de las universidades en aquel tiempo, en Europa. Y aquí fue donde se empezaron a ver estas ramas de teología, donde estudiaban todo lo concerniente a la Escritura. Entonces, por eso ahora, cuando hablamos de teología, no simplemente estamos hablando del conocimiento de entender a Dios, sino que es una rama que dice aquí que constituye el estudio ordenado y sistemático. Entonces, solamente es este pequeño detalle. Entonces, cuando hablamos de teología en este aspecto, o aquí puntualmente, estamos hablando que buscamos conocer a Dios y ver, por ejemplo, aquí como nos dice, o sea, conocer los atributos de Dios, su naturaleza y todo esto. Tenemos cristología, y la cristología constituye el análisis ordenado y sistemático de la vida y obra de Cristo, abarcando todos los aspectos de su naturaleza divina, así como el significado soteriológico de su vida, muerte y resurrección. El libro pasado que estuvimos viendo de Conociendo el Glorioso Evangelio, prácticamente era cristología, porque vimos la obra de Cristo, lo que Él hizo y todos estos aspectos de Cristo, su naturaleza. Veíamos que era 100% humano, veíamos también su naturaleza divina y todas estas cuestiones, era cristología. Simplemente el título no decía ahí cristología, sino que el autor puso Redescubriendo el Glorioso Evangelio. Neumatología. La neumatología constituye una disciplina teológica fundamental dedicada a examinar la naturaleza y función del Espíritu Santo. Esta rama de teología cristiana investiga la persona, obra del Espíritu Santo. Angelología. La angelología constituye la rama de la teología sistemática que examina la doctrina de los seres angelicales. Esta disciplina se dedica a clasificar y sistematizar las creencias respecto a la existencia, naturaleza y funciones de estos seres sobrenaturales. También dentro de la teología o de la doctrina tenemos la demonología. Y la demonología constituye una investigación sistemática que busca comprender el origen, naturaleza, acciones y destino final de los seres demoníacos. Desde perspectivas teológicas y antropológicas, examina las concepciones históricas contemporáneas sobre los espíritus y fuerzas malignas. Antropología. El estudio del hombre abarca la creación, caída, la naturaleza y la necesidad del ser humano. En el libro 3, cuando hablábamos sobre el hombre, estuvimos estudiando antropología, estábamos estudiando la condición del hombre caído, y no solamente del caído, sino que estuvimos viendo este diferente proceso respecto a la humanidad. Entonces, de igual forma, el libro no decía ahí antropología, sino que estábamos viendo, y no recuerdo el título en sí del libro, solamente recuerdo que decía el hombre y algo, pero era antropología lo que estábamos viendo. Soteriología, y esta es la rama de la teología cristiana que trata las doctrinas de la salvación, incluyendo la expiación por el pecado, la provisión de salvación por medio de Cristo y la salvación del pecado, la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo. Entonces, esto tiene que ver respecto a la salvación. Eclesiología, que la eclesiología abarca el estudio de los orígenes de la iglesia, su vínculo con Cristo, su función en la salvación, su estructura política, su ética, su disciplina, su destino y su liderazgo. Abarca
abarca lo interesante que es que las escrituras enfatizan más el carácter de liderazgo, la membresía y la adoración que la estructura organizativa, el gobierno, la liturgia y los programas. Entonces esto tiene que ver con ecleología, escatología. Vemos que la escatología se refiere a las últimas cosas o a los tiempos finales. Esta doctrina examina los acontecimientos y misterios que pertenecen a la culminación de la obra de Dios, al despliegue total del cosmos y a la realización del ser humano, tanto en clave universal como individual. Y vemos aquí que nuestro pastor ya estuvo hablando sobre Apocalipsis, que era escatología. Ética, y la ética constituye el análisis sistemático de lo que es correcto e incorrecto. Examina los deberes y obligaciones que rigen tanto al individuo como a la sociedad y el gobierno. La ética biblia examina los deberes del ser humano conforme a los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la Biblia la única regla de fe y conducta para el cristiano. Vida devocional, y vemos que aquí en la vida devocional constituye el tiempo privado que un creyente dedica a Dios, incluyendo oración, adoración, estudio bíblico y meditación. Sin embargo, su propósito trasciende la manera rutinaria religiosa. No se trata de cumplir una obligación o buscar aprobación externa, sino de encontrarse interiorizadamente con Dios para profundizar la comunión con Jesús. También el ministerio cristiano, y aquí nos habla del estudio de los dones espirituales y los diversos ministerios en la iglesia local, con un énfasis especial en el ministerio pastoral y la proclamación de las Escrituras. Evangelismo, y eso también ya nosotros lo estuvimos viendo tanto en la confesión de fe como estos últimos 2 domingos que estuvimos viendo también sobre evangelismo, y es el estudio del evangelio. Consiste en que los cristianos comuniquen el mensaje de Jesucristo con el propósito de llevar a otros a la fe. Esta labor puede desarrollarse de manera individual y privada o a través de predicación pública que busque generar una respuesta. Misionología, y es el estudio de la labor misionera de la iglesia. Abarca la gran comisión, el llamado misionero individual, las necesidades espirituales del mundo y la metodología bíblica de las misiones. Y por último, consejería, y yo le puse aquí bíblica, porque muchas de las veces tenemos consejería, pero es todo menos Biblia. Lastimosamente hoy hubo un auge. Y hoy que había psicología cristiana, creo que no, algo así, que es algo que, bueno, para mí es imposible de conciliar psicología cristiana. Entonces, consejería bíblica, y es el estudio de la consejería bíblica enfocada en las necesidades espirituales, intelectuales, emocionales de los individuos. Pero no solamente es aconsejar a los hermanos cuando tienen problemas, también entra aquí cuando hay nuevos creyentes. También cada uno, como miembros de la iglesia, deberían de aconsejar a aquellas personas, de llevarlos como un tipo de discipulado, porque muchas de las veces aquellas personas que son nuevos creyentes, pues todo este asunto del cristianismo para ellos es nuevo. Entonces es necesario esta consejería para poder llevarles nosotros de cierta forma a guiarlos a lo que tiene que ver con el cristianismo, a las doctrinas. Entonces, sin más que decir, hermanos, todo esto tiene que ver con lo que vamos a estar estudiando a partir de estos domingos en adelante. Espero y se motiven a profundizar en lo que es la doctrina, y que quitemos ese miedo por la palabra doctrina, y que lo que podamos aprender y descubrir de la Escritura lo podamos llevar a la práctica. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, el día de hoy aprender desde tu palabra, Señor. Te pido que nos des esa hambre, Señor, por conocer de tu palabra, Señor, por conocerte más a ti, por conocer la obra de tu Hijo, Señor.
y que tu Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría, Señor, la constancia para poder meditar en tu palabra, Señor, para poder escudriñarla y para poder llevarla a la práctica, Señor. Que nosotros podamos reflejar el Evangelio, Señor, todos los días y que podamos caminar en conformidad a tu Hijo. Te damos gracias en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y gracias, hermanos.